30 minutos. Señora rectora de nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora Yeri Gloria Ramón Rufner, señores vicerrectores de nuestra universidad, decanos de todas las facultades, directores de escuela, a todos los estudiantes de todas las facultades y escuelas y de nuestra universidad, damas y varones, también a la banda de guerra de la gloriosa Marina de nuestro país y del Perú, y lo mismo quiero dirigirme hoy día al coro de San Marcos, a la bandera, y comenzar la semblanza en el tiempo que se me ha otorgado. Entonces, hablando de semblanza, una semblanza en este caso sería como una especie de retrato muy breve, oral, sobre una universidad que es la universidad más antañona y solariega del continente americano, como me dijo Ella Dunbar Temple, y al mismo tiempo la Universidad Decana de América y Primada del Perú, y la primera universidad renacentista y humanista que, como dijo Antonio de la Calancha, el agustino, que hizo la primera historia de nuestra universidad en 1647, es la segunda en la cristiandad después de Salamanca y la Alcalá de Henares de Indias, tierra firme, costas e islas del mar Océano. Nosotros existimos antes de llamarnos América Latina y antes de llamarnos Perú, que recién comienza con los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. En la semblanza comienzo así, y justo en el homenaje comienza con Fray Tomás de San Martín, porque el hombre es él en su circunstancia, como decía Ortega y Gasset. San Marcos de todas maneras lo hubiesen creado en otro momento, pero el que la creó fue precisamente Fray Tomás de San Martín, el que tuvo la idea de nuestra universidad, a imagen de una universidad que se creó antes de Salamanca, pero que después se desactivó, que fue la Universidad de Palencia, con P, no confundir con Valencia. Y él llegó al Perú en 1537, Fray Tomás de San Martín había nacido el glorioso día del 7 de marzo de 1482 en Palencia, Palencia con P, y falleció en Lima el 31 de agosto de 1555, más de 4 años después que vio plasmada su obra. ¿Cómo es que él tuvo esta idea? En primer lugar, él fue lacasiano, o sea, proindígena y anticolonialista, porque se carteaba él y el padre Arcos en el Cusco con Francisco de Vitoria, el padre de la ciencia del derecho internacional y el primer anticolonialista europeo y preindígena de la Universidad de Salamanca, que vivió hasta el 12 de agosto de 1546. Murió casi 5 años antes de la fundación de San Marcos, Francisco de Vitoria, pero le dio la idea, también intercambiaron a Fray Tomás de San Martín, como nos contó Juan Vicente Ugarte del Pino, el gran historiador de San Marcos, que concretó todo esto en su historia de la Facultad de Derecho de San Marcos, que la publicó en 1966, cuando cumplió 100 años la forma facultativa. Pero, como señaló Fray Tomás de San Martín, cuando fueron junto con el capitán Jerónimo de Aliaga y el pacificador Pedro de la Gasca partieron luego del acuerdo del Cusco de 1548, donde realmente se da el acta de fundación de nuestra universidad, ir desde el Callao, que en ese momento todavía no se llamaba Callao, sino Puerto de Santa María, en enero de 1551, viajaron a España y ahí hablaron con el rey Carlos V de Alemania y I de España, y con la reina madre, doña Juana de Castilla, a quien la envidia, los celos, y la poquedad intelectual y política de los que quisieron
serrucharle el piso, le pusieron a la loca por ser la más inteligente y la más bella de todas las reinas que ha tenido Castilla, León, Andalucía y toda la península ibérica. Por eso ella dijo, hay que crear, y habló directamente con Fray Tomás de San Martín, y nuestra universidad se fundó en la Casa del Rey, a las 12 del día del 12 de mayo de 1551, cuando Madrid todavía no era capital de España, en Valladolid. Y al firmar el rey la carta ante el secretario Juan Samano, en el salón, en la Casa del Rey, parece como que se prendió una luz de gloria, que era el momento en que firmaba la Real Cédula de Fundación, que tenía, aplicando lo que se llama la jerarquía y las normas de Hans Kelsen, la mayor prelación en las leyes castellanas para la cuestión de universidad. Por eso, y nos fundamos como la Universidad de Lima o Limense. Después, en 1574, se nos denominó Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la iglesia de San Marcelo, donde en el sorteo entre los otros evangelistas surgió el nombre de San Marcos. Por eso nos dijo a nosotros Carlos Daniel Valcárcel Esparza, que desde ese día nos llamamos y nos llamaremos siempre San Marcos. En la semblanza, muy sintéticamente, el siglo XVI y el siglo XVII es primero un siglo confesional. Todas las facultades que esta mañana y que hoy día, 6 de mayo, ya están funcionando, rectora, todas se fundaron ese día inicialmente, porque se fundaron las ciencias, las artes. En las artes estaba incluyendo en la teología también la ciencia y también la filosofía, y el derecho se fundó ahí, porque no solamente fue cánones, sino leyes y sagrados cánones. Y como nos dijo a nosotros Gela Dunbar Temple, ya en ciernes, ya en el día de su fundación, estaban todo lo que después se van a fundar con el devenir de los siglos, porque se creó como una universitas magistrorum scholarum, y veníamos también con influencia no solamente de Salamanca, sino de la Universidad de Bolonia, 1088, que es una de las más antiguas. Todo el siglo XVI, la primera reforma universitaria, dice Carlos Daniel Valcárcel Esparza, se produce en 1571, cuando se elige al primer rector laico, que fue Pedro Fernández de Valenzuela, que era genial, y además de ello, toda esa época es confesional, luego laica, y también hay ya elementos del Renacimiento de Desiderio de Dante Alighieri, 1308, y el humanismo de Desiderio Erasmo de Rotterdam, por eso los programas Erasmo. Y luego esta es la universidad donde ya estaba. Luego está la obra de Antonio de la Calancha, el agustino, que es la historia de la Universidad de San Marcos. Él nació en Sucre, en Bolivia, 1584, y murió en 1654. Antonio de la Calancha dejó una historia de la universidad que la han publicado la profesora Cristina Flores. Ha publicado una traducción de esa obra, La historia de la Universidad de San Marcos, y también se editó para esos momentos en 1648 el mismo título de la exposición de hoy, Semblanza de la Universidad de San Marcos, por Diego López, Antonio de León, Diego López, y que sacó la semblanza de la Universidad de San Marcos, que ha sido traducida también por Luis Antonio Eguiguren, quien hizo el mejor estudio sobre esta semblanza de Diego de León Pinelo, que vivió de 1607 a 1671 y que se publicó su obra para el 4º centenario de la universidad, con prólogo y estudio de Luis Antonio Eguiguren, el piurano sanmarquino que ganó la presidencia del Perú y le anularon su elección, que fue legítima, ¿no?
uno de los mayores historiadores de nuestra universidad, quien en su obra dice, se publicó para el 4º centenario, Semblanza de la Universidad de San Marcos, también la de la Calancha, también los locales de San Marcos de Carlos Daniel Valcarce Esparza, lo mismo la historia del alma mater de Luis Antonio Eguiguren. Ahí estamos siglos XVI y XVII. En el siglo XVIII hay una obra que Luis Alberto Sánchez publicó en libro y que unifica todas las facultades que esta mañana, todas las facultades están desde el primer día, sino que vienen así por lo que podría ser, ¿no?, la génesis de San Marcos Eterno, que ha ido creando y se crearán otras, porque el progreso científico y todo es indetenible. Lo mismo la filosofía, la historia, nunca va a haber fin de la historia. Por eso es que nosotros sabemos que en ese momento Pedro Peralta, Barnuevo, Rocha y Benavides unifica toda la universidad. Vivió de 1663 a 1743. Le llamaron el Doctor Océano. Vean en la bibliografía Luis Alberto Sánchez y Sánchez, el Doctor Océano. Y en el discurso más grande que se dio y hermoso sobre San Marcos fue del maestro de todos, que alguna vez Vargas Llosa, nuestro premio Nobel, dijo que de todos los maestros de San Marcos a través de la historia, le preguntaron en la Universidad de Siena, en Italia, cuál era el mejor maestro, y él dijo, en todos, casi todos han sido excelentes, pero el de todos, quizá el mejor, fue uno que nació en Pisco en 23 de marzo de 1897 y murió en Lima a las 10 de la noche del 27 de septiembre de 1960, Raúl Porras Barrenechea. Raúl Porras Barrenechea fue el más grande maestro. Los alumnos iban y eran tan llenos los salones que algunos solamente saltaban, los más chiquitos, para verlo, y se iban a su casa sanos y salvos a estudiar, porque Raúl Porras hacía leer hasta el más flojo, y al frívolo y a la frívola los convertía en lectores, en estudiosos, porque tenía una influencia intelectual inmensa, y él es el orgullo de nuestra... No hay ninguna universidad en el mundo que haya tenido un Raúl Porras Barrenechea, pero sepan ustedes que fue Luis Alberto Sánchez el que encumbró la figura de Pedro Peralta, Barnuevo, Rocha y Benavides, del que Raúl Porras Barrenechea dijo en su discurso del día jueves 17 de mayo de 1951, porque el día central fue el sábado 12 de mayo, pero el 12 de mayo no le tocó a Porras, le tocó el 17 de mayo en la iglesia de la Virgen de Loreto, de la Facultad de Letras, en el local de los jesuitas, que después fue el local de San Marcos, después de la expulsión de los jesuitas de 1767, está la obra del discurso de Porras, que se tituló así, que lo ha publicado San Marcos el 2010 nuevamente, que tituló San Marcos y la cultura peruana. Subtítulo: Mito, tradición e historia del Perú. Fue ese jueves 17 de mayo de 1951 en la Facultad de Letras, en el local de la Virgen de Loreto, y ahí dijo Porras, después de dividir más o menos lo que yo estoy haciendo hoy día, señaló que San Marcos es la Alcalá de Henares de Indias, aparte de ser la universidad, la segunda en la cristiandad después de Salamanca, pero no porque seamos menos que Salamanca, sino en cuanto a la cronología. Y luego dijo lo siguiente, que en la fundación de San Marcos, Pedro Peralta, Barnuevo, Rocha y Benavides, que era el que unificaba todas las universidades, era cosmógrafo, geógrafo, matemático, filósofo, abogado, jurista, todo. Y el otro fue el que ha dado nombre a una universidad, ¿no? Pablo de Olavide Jauri nació en 1725 y murió en 1805, y escribió el Evangelio en Triunfo, es decir,
El humanismo que dentro del cristianismo fundamentó la formación de San Marcos, donde ya vamos a encontrar que en San Marcos estaban las bases de la enciclopedia del humanismo, y va a llegar en esos momentos una carta que va a transformar la historia de América, la carta de lucha que fue la carta a los españoles americanos de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que nació en 1748, murió en 1797, y fue esa carta que se divulgó y que llegó a los que van a reemplazar ya la segunda parte del siglo XVIII y siglo XIX. En la segunda parte lleva de chachapoyas, de Amazonas, de lo que dice Porras de la montaña. El mejor trabajo es de Luis Antonio Eguiguren, y fue en la revista Letras de 1950, porque el discurso fue en mayo del 50 o abril del 50 en la Facultad de Letras. Y ahí está el resumen, no el resumen completo, el discurso de Luis Antonio Eguiguren sobre Alejandro Toribio Rodríguez de Mendoza y Collantes, que es el más grande padre de la emancipación y de la independencia del Perú, porque en su rectorado en el Convictorio de San Carlos y en San Marcos, se dice que en su rectorado hasta las piedras conspiraban. Él renovó la educación, incluso para que no cierren San Marcos ni el Convictorio, renunció al rectorado en la época del virrey de la Pezuela. Y él enseñaba, hacía que los alumnos no sean de cursitos ni meros profesionales así que solamente son para tener un título. No, él ya sabía que el verdadero universitario tiene que tener una cultura general muy amplia, en lo que José Ortega y Gasset llamó en la misión de la universidad. José Ortega y Gasset, 1883, y murió el 18 de octubre de 1955, misión de la universidad. La universidad tiene que formar el hombre culto, tiene que formar un profesional excelente, que sea académico, científico y profesional, con teoría y praxis, pero también debe tener un humanista, que tenga lo que ahora hace la proyección social, la responsabilidad social, la proyección a la colectividad. Los tres más grandes de este momento son para dentro de la semblanza. Sin dejar a medicina, donde está Hipólito Unanue. Hipólito Unanue le va a dar forma facultativa a medicina en 1808, pero medicina existe desde el primer día, desde 1551 como artes, ¿no? Y luego, igual que derecho existe desde ese día, ¿no? Luego tenemos nosotros, Hipólito Unanue nació en Arica, correspondiente al Virreinato del Perú, en 1755 y murió en Cañete en 1833. Él va a ser el humanista, que además de medicina, va a ser el alma de todo lo que después van a ser ciencias de la salud, pero también de las ciencias en general, como va a ser en el siglo XX Federico Villarreal en 1909, 1910, cuando fue decano de la Facultad de Ciencias, cuando ingresó César Vallejo, que también fue sanmarquino, además de la Universidad de Trujillo, a estudiar premédicas o medicina. Y después, por falta de dinero o de atención en Lima, volvió a la siempre muy ilustre ciudad de Trujillo, cuya universidad el día viernes celebra su bicentenario, y ya nuestra rectora y la universidad ha mandado el saludo correspondiente a una universidad que fue fundada por un sanmarquino, José Faustino Sánchez Carrión, y por Simón Bolívar, el 10 de mayo de 1824 en Huamachuco y Sánchez Carrión. Los mejores de ese momento, discípulos de Toribio Rodríguez de Mendoza, fueron José Faustino Sánchez Carrión. José Faustino Sánchez Carrión estudió en San Marcos de 1804 a 1813, pero siendo alumno ya lo hicieron enseñar, porque era el más, en términos coloquiales, el más capo, el mejor de los alumnos que tenía el Convictorio de San Marcos, sobre todo en derecho romano, en digesto, pandecta, sagrados cánones, latinidad. ¿Y dónde habían aprendido Toribio Rodríguez Mendoza, que nació? Miren lo que dice Luis Antonio Eguiguren. Dice, o 15 o 17 de abril, porque esa es la polémica, si Rodríguez Mendoza nació el 15 o el 17 de abril de 1750 en Chachapoyas. Y la fecha de su fallecimiento no hay duda, 12 de junio de
1825, luego de presidir las sesiones del Congreso Constituyente, a donde lo llevaron sus alumnos en homenaje a la grandeza de su magisterio, que fue como el magisterio del Dante Alighieri, en el sentido de que no solamente preparaba profesionales, sino preparaba estudiantes para que cumplan el sueño de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que de acá a unos siglos, cuando sus descendientes, mordiendo las cadenas de la esclavitud, se preguntaran si para aquellos que hubieran sido libres no hubiera sido menester, sino que nosotros, los que ahora estamos vivos, lo hubiésemos querido. Pero, y esa frase es la que más agitó el cotarro, como decía Jorge Puccinelli Converso, ese gran maestro de San Marcos, o José Antonio Russo Delgado, uno de los más humanistas que ha tenido la Facultad de Letras y que nunca dejó de querer inmensamente a sus alumnos y que no defendía el principio de autoridad, sino la autoridad de los principios, porque el que se porta correctamente, el que es un demócrata cabal y un humanista y defiende lo que es correcto, jamás recurre al principio de autoridad, me decía, sino a la autoridad de los principios. Te respetan por la autoridad de los principios. José Antonio Russo Delgado nació en Chiclayo un 18 de febrero de 1917, murió en Lima un 27 de julio de 1997. Era una persona que amaba inmensamente a San Marcos, así como Toribio Rodríguez Mendoza, que su clase, dice Luis Antonio Eguiguren, la clase de Toribio Rodríguez de Mendoza, su clase era un campo de batalla, porque ahí combatía contra el colonialismo, por la justicia y por una América Latina y un Perú libre, soberano, el mismo que nosotros reclamamos para el futuro. Finalmente, en el siglo XX y la proyección del siglo XXI, de la manera más breve. No podemos olvidar que además de esos ejemplos, tenemos nosotros que en el siglo XX, la generación del centenario, hubo un historiador de San Marcos que se llamó Jorge Guillermo Leguía, solo vivió 36 años, nació en 1898, murió en 1934, hizo un estudio sobre la historia del Perú y algo sobre San Marcos, y sobre todo levantó el espíritu de todos ellos, y también la obra genial de Manuel González Prada, que desde San Marcos siempre preconizó un Perú grande, poderoso, un Perú que sea pacífico, fraterno, constructivo, dentro de un existencialismo que no era el de Sartre ni el de Buber, sino un existencialismo concebido sin dejar la peruanidad. Y luego podría ser Manuel González Prada uno de los precursores de la filosofía del existencialismo y también del patriotismo. Y después de ellos tenemos en mujer Ela Dunbar Temple. Elma Dunbar Temple Seminario, Aguilar Seminario de Radicati di Primeglio, conde Radicati, nació en Lima el 10 de junio de 1918 y falleció en Lima el 20 de febrero de 1998, solía decir a los alumnos lo siguiente: no te envilezcas, que uno por más cargos, lugares, títulos que tenga, como ella, tiene que seguir siendo como fueron los grandes, como fue Jesús de Nazaret, María de Nazaret, Lucía de Siracusa, de una sencillez única. Y él además nos dijo, Ela Dunbar Temple fue la primera mujer en enseñar. Decía Luis Alberto Sánchez que en las clases de Ela Dunbar Temple, que era muy elegante y que venía, pero elegante dentro de la sencillez, ¿no? Dice que los alumnos en clase parecía que rezaban, estaban como en oración, no levantaban la mirada. Eso me contó Luis Alberto Sánchez y Sánchez una vez que estuvimos reunidos en una presentación en Barranco en 1984. Por eso yo digo que Ela Dunbar Temple fue la primera en hacer el estudio sobre
el convictorio y sobre todo tomó los repositorios y todas las fuentes que le había encomendado Raúl Porras, de la Ribagüero y otros en su obra, y hizo una tesis de 1971 en la Comisión del Sesquicentenario. Vean, debe editarlo nuevamente San Marcos. Se llama Grados y Títulos en San Marcos. Y está el expediente de José Faustino Sánchez Carrión. Y después de eso también Alberto Tauro del Pino, que fue gigante de la enseñanza, Carlos Daniel Valcárcel, Miguel de los Santos Maticorena Estrada, Piura 1926, Lima 2014, que estudió en el Archivo General de Indias de Sevilla 25 años y luego vino a San Marcos y siguió enseñando, hizo estudios sobre San Marcos, pero también, además de ello, no podemos olvidar a todos los maestros como Augusto Tamayo Vargas, Alberto Tauro, Rebeca Carrión Cachoc de Arqueología, y los profesores como José Matos Mar en Antropología, en Ciencias, a Flavio Vega Villanueva, el matemático, a todos los grandes de medicina, de farmacia y bioquímica, a Julio Edmundo López Guillén, a todos los grandes, y con eso decirles finalmente lo siguiente, que quiero decir esta mañana que San Marcos continuará su rumbo indetenible, y he pensado todos estos días terminar con meditando en Rosa Alarco Larrabiuro, nacida el 3 de noviembre de 1911 y fallecida en Lima el 19 de junio de 1980, que en 1954 fundó el coro de San Marcos. Decir que hoy día, desde la eternidad o desde el cielo y desde la historia, Rosa Alarco Larrabiuro, junto al coro de San Marcos, terminará cantando en el cielo: San Marcos, siempre glorioso, nunca nadie te podrá derrotar. Muchas gracias, doctor. Damas y caballeros, jóvenes estudiantes, egresados de la Universidad de San Marcos, profesionales, vamos a escuchar enseguida al doctor Augusto Hidalgo Sánchez,